Cuando uno ingresa a un penal, le hace la propuesta si quiere estar bien, venderle un lugar que vale 10.000 pesos. Que por plata se consigue lo que sea. Hablo con el encargado, le doy la plata de la droga y ellos en la próxima guardia me la traen. Privilegios adentro. La corrupción es una práctica tan cotidiana, tan repetida, tan histórica. O posibilidades afuera. 2 presos se escaparon de la cárcel de Gorina, en La Plata, después de trepar el alambrado perimetral. 5 presos se escaparon de un camión mientras eran trasladados hacia el penal de Seiza por la autopista Riccieri. 13 presos se escaparon de la cárcel de máxima seguridad de Seiza. Se construyó un túnel de aproximadamente 1 metro de profundidad, porque esta fuga no se podría haber llevado a cabo sin complicidades internas y sin una logística y apoyo externo. La fuga de 13 presos en agosto pasado de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza fue cinematográfica. Ustedes saben que el complejo es un complejo de máxima seguridad. Todos coinciden en que no es fácil escaparse de un penal y que para irte tenés que arreglar. Yo estuve ahí en la unidad de Varela cuando estuvieron los gitanos que se escaparon. Supuestamente se escaparon. Yo cuando estaba ahí se hablaba de un negociado, abriéndole las puertas tranquilamente, se fueron. El 99,99% de las fugas están pagadas. Hoy creer que se fugan limando barrotes, la verdad es que es casi infantil creer esto. Y en las fugas muchas veces también se dirimen internas entre los penitenciarios. La espectacular fuga de Ezeiza no fue una excepción. Según datos de la Dirección de Política Criminal, en 2012 hubo 2.979 intentos de fuga, a un promedio de 8 casos por día. En los últimos 3 meses se escaparon 94 presos y apenas se recapturaron 37. Esto nos hace pensar de que algo está pasando, porque naturalmente la cárcel es segura. La cárcel es un lugar de donde no se escapa nadie. Hay casos que no se explican si no es con la complicidad de agentes penitenciarios. Es un récord desde que yo tengo uso de razón adentro del Poder Judicial. Nunca vi la cantidad de fugas de este año y en los últimos tiempos. La verdad que no tiene una explicación lógica. Este año hubo muchas llamadas fugas cinematográficas. Fue en abril. Un celular del servicio penitenciario iba para Ezeiza. De buenas a primeras, del techo del celular empiezan a saltar hombres, que eran los presos que eran transportados, que no estaban esposados y que habían logrado, se los aflojaron, romper una claraboya que hay en el techo del camión y salir por ahí, sin que los 2 penitenciarios que iban delante, el que manejaba y su acompañante, se dieran cuenta de nada. Esa fue también una fuga comprada. Según datos oficiales, el 48% de los presos vuelve a delinquir. Y es uno de los evadidos del penal de Seiza quien cometiera el robo aquí en el Banco Galicia. El mejor ejemplo es el de Marcelo Ameireiras, el líder de la toma de rehenes en Tortuguitas. Se había escapado en septiembre de una comisaría de Moreno y tenía una condena a prisión perpetua por asesinato. Ameireiras tenía que cumplir una serie de condenas. La jueza de ejecución, García Mañón, contra lo que dijo el poder político, jamás le dio ninguna libertad. Ella le había dado un régimen semiabierto, ni siquiera abierto, vigilado por el servicio penitenciario. De ahí se fugó y no le avisaron. Estaba en la primera de Moreno, él y otros 4, pagaron 5.000 pesos, hicieron una vaquita, juntaron 5.000 pesos y lo dieron al policía, a un policía de apellido Pinto, que está preso a su vez, para poder escaparse. ¿Cómo? Bueno, este policía les permitió limar los barrotes.
Los informes de buena conducta también tienen precio y son uno de los beneficios más buscados. Es justamente porque le permiten a los presos, una vez cumplida la mitad de la condena, que el juez les conceda salidas transitorias. Podés pagar una salida transitoria, ahí se hacen informes dentro del servicio penitenciario, por el cual ellos te hacen bien los informes a cambio de dinero y tenés que pagar 10.000 pesos. Así salen presos que jamás deberían atravesar las puertas del penal. Y le dan permiso a unos presos para ir a robar, le dan una pistola y le pueden dar hasta un documento, trucho. ¿Por cuántos penales pasaste en estos 5 años? Alrededor de 15 penales. ¿En todos viste lo mismo? Sí, en la mayoría. ¿Quién controla que los presos, no solo que no se fuguen, sino que los presos regresen luego de que se cumple su salida transitoria de 24 a 48 horas? Nosotros lo que podemos controlar es que nos manden el oficio que todo ocurrió y salió bien y volvió bien. Pero lamentablemente nos hemos encontrado en casos donde un oficio que no llegó y nos dimos cuenta que si tenía que volver el lunes, había vuelto el miércoles y lo comunicaron tarde. O sea, acomodan las cosas de acuerdo al descontrol que hay ahí adentro. Eso pensando en la buena fe. En otro sentido, estaríamos enfrente a un ilícito que deberíamos investigar o denunciar en el caso al que le corresponda. Tenemos una prueba elocuente de lo que ocurrió en las últimas elecciones. Se detuvo a 73 personas que fueron a votar, 73, que no sabían que no estaban en libertad, que tenían orden de detención o que deberían volver a cumplir con la pena que se le había impuesto. Se escaparon de la cárcel del... Las fugas y salidas transitorias de presos arregladas con plata son algunos de los tantos negocios que proliferan en las cárceles. Y no puede ser que un preso de una cárcel de máxima seguridad se escape alegremente. La corrupción se enquistó en el sistema penitenciario al punto de no funcionar sin ella. El primer pacto es el poder político con la cabeza de los servicios penitenciarios de que se trate. ¿En qué consiste ese pacto? No quiero problemas en las cárceles. Segundo pacto, el servicio penitenciario con los propios presos. ¿Cómo se hace para cumplir con el primer pacto? Bueno, hay que mantener tranquilo a la población carcelaria. ¿De qué manera? A través de salidas pagas, de salir a robar, de todos estos actos de corrupción. Allí donde funciona una cárcel, la corrupción es una práctica tan cotidiana, tan repetida, tan histórica, que es una práctica que está cristalizada como natural incluso. No creo que nada suceda dentro de una cárcel sin que el director de la cárcel por lo menos esté enterado. Alguien llega a ser director de una cárcel haciendo carrera, y haciendo carrera significa esto, haciendo una carrera atravesada por la corrupción desde el primer día. En las cárceles argentinas, todo, absolutamente todo, se consigue pagando. Comida, comodidad, cierta seguridad, celulares, armas y mujeres. ¿Un celular adentro de la cárcel cuánto cuesta? Y 500 pesos. Y lo podés utilizar para muchas cosas. Una botella de alcohol debe valer 200 pesos. Y en el momento que yo quiero algo, empiezo a averiguar, a hacer una investigación entre las personas que me rodean para saber dónde lo puedo obtener. Anda a hablar con fulano que ahí está, y voy, hablo, y me dice cuánto es, me dice cuándo me lo va a traer, le doy el dinero, y después me lo trae. Cuando uno ingresa a un penal, tiene una audiencia con un jefe penal o un director o un subdirector, y esa persona lo manda a cualquier pabellón o buzones o lo confina, o le hace la propuesta si quiere estar bien, venderle un lugar que vale 10.000 pesos y estar en unas condiciones más o menos buenas. No son buenas, pero dentro de todo tranquilo. Hay cuestiones que por ahí de afuera parecen pequeñitas y para las personas detenidas son fundamentales, como una visita más por semana, por ejemplo. Como el acceso a la posibilidad de tener una visita de intimidad con el cónyuge.
como el acceso a tener un churrasco más por día. Mirá lo que te digo. Ese tipo de corrupción cotidiana es histórica o nunca se ha terminado. Estas son prácticas que de tan repetidas, de tan machacadas en lo cotidiano, terminan constituyéndose en verdades. Si alguien quiere tener una mujer, paga por ello. Salir a robar para sí y para los guardias, porque nunca se permite salir a robar solamente para el preso. Se permite salir a robar para rendir luego el botín a los guardiacárceles. Algunos de los factores que explican la trama de corrupción y complicidad del servicio penitenciario son los bajos sueldos de los agentes y un régimen laboral de 12 horas de servicio por 24 de descanso, hecho que les impide tener otro trabajo. ¿Aumentó la droga en las cárceles en los últimos tiempos? Muchísimo. ¿Por qué? Por la misma razón de que hay mucha corrupción. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que ingresó la droga? Y la droga ingresa porque los penitenciarios la ingresan, los malos penitenciarios. Tenemos 2 toneladas de cocaína. Se procedió a la detención de 2 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal. Los directores, jefe penal, ponen una persona específica para la venta de la droga. ¿Cuánto tenés que pagar para que te den droga ahí adentro? Depende de la droga que sea, tenés pastilla, tenés cocaína, tenés marihuana y alrededor de 200, 300, 500 pesos, que ahí es difícil conseguir el dinero. Y muchas veces pasan esos problemas dentro de la cárcel por conseguir el dinero y el que es adicto que consume hace todo por eso. La corrupción en el sistema penitenciario atraviesa todas las jerarquías. Los directores tienen también sus propios delitos que están vinculados al ingreso de mercaderías, donde negocian con los proveedores también calidad y cantidad, y allí llevan partes por iguales. El 10 o el 15% de las contrataciones, de todos los insumos que compra, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Bonaerense, que son 56 alimentos, más los medicamentos, más las obras y servicios de las cárceles, allí siempre hay de un 10 a un 15% de retorno entre la empresa proveedora que gana la contratación. Esta práctica de inflar los presupuestos, de las cosas que se licitan, manejar las licitaciones de acuerdo digamos, con las empresas amigas, con personas asociadas a los funcionarios. Y cuando hablas de licitaciones, hablas de mucha plata. Hay pocos miembros del Poder Judicial que se animan a avanzar e a investigar, porque eso sería ir también contra sus propios intereses corporativos y los personales de poder ascender. De hecho, hay un montón de denuncias, muchísimas pruebas, y creo que no hay condenados por hecho de corrupción ningún agente del servicio penitenciario, ni subalternos, ni aquellos jerárquicos. Solo hay en San Martín una investigación de la Unidad 46 que lleva 7 años de proceso, que estuvo casi paralizada 2 años y medio en el juzgado de garantía, que hoy está siendo elevada a juicio por distintos hechos de corrupción en la Unidad 46 de San Martín. Sin control político ni eficiencia en la justicia, los negocios rejas adentro se multiplican. Es la cocina de un sistema corrupto que pagamos, con sangre, rejas afuera. Que hay descontrol, hay descontrol. Que hay corrupción, no hay ninguna duda. Esta corrupción a nosotros, a los ciudadanos argentinos, nos genera inseguridad. Bueno, lo que decía tanto Casolati como el juez recién, tiene que ver con que hay infinidad de motivos para que haya causas judiciales por corrupción, y son muy pocas las causas que hay. María Fitzpatrick. Sí, de hecho te voy a comentar dos casos. Por ejemplo, en el 2010 la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus colectivo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora por la escasa y mala calidad de la comida que recibían los presos en la cárcel de Ezeiza. Ahora, ¿sabes qué? Los alimentos se compraban. Al preso le llegaba un caldo con un hueso sin carne y papa casi cruda. En realidad, los principales cortes de carne y las verduras se quedaban en el camino, ¿no? Esto es lo que pasaba. Eso de las cosas que se quedan en el camino, el otro día en la radio, Casolati decía una cosa muy interesante. Vos imagínate, licitan por 100 pesos. De esos 100 pesos ya 50 se queda alguien del poder político. O sea que ya licitan por 50. Antes de que llegue al servicio. Antes de que llegue. De los 50, 10 se queda el director de la cárcel. Sigue bajando.
El tipo que maneja los pabellones se queda con otros 10. El servicio penitenciario se queda con otros 10. Y a los tipos les llega hueso con carne. El 10%... De los 100 que iban a comprar, ¿me entendés? El 10% aproximadamente de toda la compra. Y no estamos hablando de cifras chicas, porque estamos hablando de compras al por mayor que involucran mucha plata. Por este mismo tema de la mala calidad de la comida y la escasa cantidad de comida, el fiscal Federico Delgado abrió una investigación de oficio por un preso que llamó a una radio y denunció la situación. Él le tomó, el fiscal, declaración testimonial a Néstor Vidart, que es el funcionario del Ministerio de Justicia que debe controlar que se cumpla con la ley en todo lo referido al servicio penitenciario. ¿Sabes lo que le dijo Néstor Vidart al fiscal Delgado? Sí. Que cuando hacen inspecciones en las cárceles no encuentran anomalías en el tema de la alimentación. Pero le reconoció que los agentes del servicio penitenciario saben exactamente qué día van a ir a hacer los controles. Obvio. Entonces, es muy difícil entonces probarlo. Y te cuento, por ejemplo, en el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay, de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, que es el departamento judicial más importante, hay más de 40 denuncias por temas de corrupción penitenciaria. ¿Qué pasa con esas denuncias? O están paralizadas, o archivadas, o prescriben porque no se avanza en los casos. De hecho, veíamos a Casolati, que es el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, que viene presentando denuncias y lo han sumariado por eso. Hay una que presentó hace 7 años. Ahora, recién fue elevada a juicio y procesaron a los penitenciarios. Es una excepción en un departamento judicial como el de San Martín, que tiene innumerable cantidad, tiene cárceles y de casos. Si realmente, tal como está el servicio penitenciario hoy, con la inacción o complicidad del poder político y judicial, yo creo que la corrupción se va a seguir agravando y las fugas se van a seguir sucediendo. Pues es que hay, digamos, como distintos protagonistas de esa cadena de corrupción. Ahora vas a escuchar a un suboficial del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo que acabas de ver tiene responsables políticos y también protagonistas primarios, que en este caso son la gente del SPF más los presos, ¿no? En el tape anterior viste los testimonios de un par de detenidos. Uno de ellos estaba oscurecido, pues no quería hablar a cámara. Ahora vas a ver el testimonio de la otra parte, o sea, de un agente del SPF de la provincia de Buenos Aires, en actividad. Para evitar represalias en su laburo, también prefirió no dar la cara. Ahora, escuchá con atención lo que este tipo cuenta. No solo confirma todo lo que te estamos contando, sino que además da una serie de precisiones. O sea, quien vas a ver ahora es alguien que está adentro de esta historia y que forma parte de un sistema corrupto y criminal. Míralo. ¿Cuál es tu cargo dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense? Soy suboficial del Servicio Penitenciario. ¿Un suboficial qué hace dentro de un penal? El suboficial es la mano de obra directa, el que tiene contacto con el interno, el que trabaja dentro del pabellón, el que hace los traslados. ¿Por qué está complicado ahora el Servicio Penitenciario Bonaerense? Porque está colapsado. Hay gente que por ahí ya tendría que estar con una libertad, o penados que tienen para muchos años y que, o sea, se va colapsando de a poco y no deja que el servicio cumpla la función que tiene que cumplir. ¿Qué otros problemas hay? La falta de mantenimiento en las unidades, los bajos sueldos para el personal. ¿Cuál es el salario promedio de un suboficial? El salario promedio es 5.000 pesos. ¿Qué tipo de arreglos hay en la cárcel? Se puede arreglar en las conductas que se le pasan a los juzgados de ejecución. Se podría arreglar las visitas higiénicas, o sea, con sus esposas. En vez de tener una mensual, tener 2 o 3 mensuales. ¿Esos beneficios a cambio de qué son? Dinero. Dinero por intermedio de los familiares. ¿No te consta que hay fugas? Arregladas por dinero, no. ¿Y por qué se dan esas fugas? Por lo que te decía, por la falta de mantenimiento en las unidades, la falta de seguridad. Hay poco personal trabajando en las unidades. No sé, te puedo decir, unidades de 500 internos, capaz que en la noche donde se necesita más seguridad, puede llegar a tener 10 personas cuidando un perímetro de un penal. ¿Cómo son las fugas más comunes? Se pueden dar en situaciones que el interno sale del penal, ya sea a hospitales o a comparecer a las sedes judiciales
durante un traslado. ¿En qué condiciones están los vehículos en los que se hacen los traslados? No, pésimo. Hoy del servicio penitenciario, la mayoría, el 80% te diría yo que no pasa una verificación vehicular. Inclusive hay que a veces andar con bidones de combustible para cargarle o que hay que empujarlos. ¿Con los presos adentro? Con los presos adentro. ¿Cómo se podría arreglar una fuga, por ejemplo, en un caso de traslado? Y en un caso de traslado es mandarte con la mínima custodia a un hospital. El interno quede internado en ese hospital y te saquen una custodia. ¿Puede pasar que los jefes hagan eso? Se puede dar, sí. Además de las fugas, ¿qué otras cosas uno puede negociar con los jefes de unidad o con los jefes en una cárcel? Lo más común es, bueno, el carnet de la limpieza de un pabellón. ¿Qué es eso? El interno que es limpieza de un pabellón es el que manda en el pabellón. Es la autoridad dentro de ese pabellón. ¿Cómo se gana esa autoridad? Transando con el jefe o peleando con el resto. Y no te digo de pelea a mano limpia, pelea con facas. Esto que estás viendo es una de esas peleas en la que se disputa el poder. El lugar se convierte en una zona liberada para elegir a una nueva autoridad entre los presos. Muchas veces uno de esos presos es el que termina manejando la unidad, muros adentro. Hay que lograr la autoridad y arregla con el jefe para o me das tal cosa o te lo doy vuelta al pabellón, o si me lo das, te lo plancho, te lo dejo. Estoy hablando siempre en jerga, lo que es la jerga carcelaria o jerga tumbera. Te plancho el pabellón y estamos todos tranquilos y acá no pasa nada y vos vas a tener toda la unidad controlada porque el peor pabellón está bajo mi control, entonces eso es lo que generalmente se transa con el jefe de penal. Dame tarjetas de teléfono, dame buena comida, dame una larga de visita, una visita higiénica, a cambio de tener un pabellón controlado. Lo que vos me estás diciendo es que mandan los presos. En muchas unidades sí. Dentro de la unidad mandan los presos. Hasta el muro mandan los presos. Mi idea era sacar del medio esa idea, tanto de los medios como de la sociedad, de que nosotros somos los causantes de todo este tema de las fugas y que nosotros negociamos y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. ¿Y si vos mostrases la cara denunciando esto? Mañana tendría un sumario iniciado y más tardar la otra semana estaría dado de baja del servicio. Pues es que hablábamos recién, escuchaba distintos testimonios que decían el costado político de la cosa. O sea, es como que el sistema político cambia seguridad por corrupción cuando le garantizan que no va a haber fugas, que no va a haber problemas y que la cárcel está controlada. Durante un tiempo estuvo a cargo de la cárcel Víctor Ortel, vinculado al batallón militante. ¿Te acordás los tipos que salían para ir a los actos K? Bueno, en esa época había un concepto que en algún caso favorecía las salidas transitorias. A Ortel en un momento le hacen una cama, le arman terrible fuga y Ortel se tiene que ir. ¿Y quién viene? Viene alguien que ya había estado y se había ido por haber tenido actos de represión en la cárcel. Alejandro Marambio, que hoy es el jefe del servicio penitenciario, asumió hace 3 meses y está reincorporando a todos los altos mandos que habían sido desplazados por Ortel. O sea, hubo un cambio absoluto en la conducción de la cárcel. Luciana. Exactamente. Ortel lo que había hecho, de alguna manera, su gestión, lo que tenía de importante era que trataba de limpiar las cárceles y eso naturalmente le valió la guerra del servicio penitenciario. Ortel cuando se fue, lo último que dijo fue, esta fue una venganza del núcleo duro del servicio penitenciario y por eso es que se fugaron 13 presos de la cárcel de Seiza. Ahí es cuando entró Marambio, que se fue acusado de mano dura. De torturas, ¿no? De torturas, exacto, porque hay dos áreas. Una es la corrupción, esto de tarifar las salidas o lo que pasa dentro de la cárcel, y la otra es la tortura y el maltrato y la violación a los derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que había hecho Ortel en términos de sanear, si querés, o de separar a algunas personas de los cargos sospechadas de corrupción y de malos tratos, está yendo todo para atrás y volvió a designar a gente que había sido designada por él y separar el cargo por Ortel. Como por ejemplo, nada menos que José Barberá, que es
el subdirector del servicio penitenciario en este momento. Era en su gestión, lo había separado Hortel y ahora con un decreto hace poco tiempo atrás lo devolvió en su cargo. Y el otro es alguien todavía más polémico que se llama José Ferecín, que está manejando el penal de Marcos Paz, uno de los más cuestionados, que hace muy poco tuvo una visita de un sistema. Hay una comisión que sigue de la justicia, la procuración, varios organismos, incluidos organismos de derechos humanos, que siguen las cárceles y qué es lo que pasa ahí adentro. Cuando fueron en la visita al penal de Marcos Paz, encontraron una situación espantosa en uno de los pabellones. Espantosa es espantosa de verdad. Y eso generó que lo clausuraran. ¿Qué dijo Marambio? Que Ferecín había sido designado hace apenas 5 días en ese lugar, con lo cual él no tenía control de lo que pasaba, desconocía lo que pasaba en ese pabellón 7 y lo dejó en su puesto. Bien. Hay como otro costado de toda esta historia, que es el que yo te contaba al comienzo, que tiene que ver con las víctimas. ¿Por qué me tendría que interesar lo de la cárcel? Y porque un día uno de estos pibes que sale me pone un fierro en la cabeza. Vos viste hasta ahora las denuncias, viste el diagnóstico. Y ahora, para completar el cuadro, yo quiero mostrarte historias que ponen en carne y hueso lo que te mostramos. O sea, víctimas de la corrupción en las cárceles. Míralo. No importa cuánto tiempo pasó, ellos tienen miedo. Se quedaron con una mezcla de pánico y angustia que los mortifica. Quienes fueron víctimas de un secuestro, quienes fueron rehenes, pueden sentir algo que el resto apenas imagina. Piensan una y mil veces. ¿Cómo sé que están presos? ¿Cómo sé que no se escaparon, que no van a volver? Continuamente estamos viendo que los presos escapan, que hay gente metida y está continuamente mirando a ver si son los que la tomaron de rehén. O sea, ese miedo está. O sea, son cosas que no se las pueden olvidar. Por eso digo yo que el golpe psicológico es un golpe que perdura. En agosto del año pasado, Virginia despidió a su hermana Belén en un departamento de Palermo. Eran las 9 de la noche y Belén se iba. Virginia se quedó, pero a los 2 minutos le tocaron el timbre y por la mirilla vio a su hermana. Ahora la acompañaba un hombre que le apuntaba con una 9 milímetros. Desde ese momento le cambió la vida. Las tuvieron de rehenes en su casa durante más de 2 horas. Los delincuentes, Jonathan Valdés y Matías Rocha, tenían antecedentes penales. Jonathan había salido de la cárcel hacía 5 meses, después de 4 años de condena. Cuando recién pasó esto, era una cuestión de que estábamos en el auto y trababa todas las puertas y cualquier cara le iban a hacer algo, cualquier cara le iba a robar, cualquier persona le iba a pasar algo, porque y sin hablar de cómo está vestido, porque podría ser una persona de traje o una persona en sport, o sea, eran todos. O sea, era un miedo a las personas, que todo le causaba miedo. Es más, en un momento estábamos acá, hacía 2 semanas que había pasado esto, creo, y de repente sentimos como que estaban abriendo la puerta. Y realmente fue un ataque que le agarró. ¿Quién es? ¿Quién es? Y gritaba. Era un vecino que se había confundido de piso. Pero en ese momento, es más, en su momento no teníamos reja en el balcón, ahora tenemos reja en el balcón. Virginia continuamente está esperando que pasen en Tiquí para ver si son los que la tomaron de reina a ella. El miedo de ella es que, viste, volver a verlos. Aníbal tiene otra historia para contar. A él lo secuestró una banda al lado de la autopista Richieri, en el barrio Cardenal Zamoré. Fue el 7 de junio de 2011. Lo habían citado para venderle una guitarra. Me fui al auto, me empieza a mostrar el instrumento, todo, yo se lo paso a mi amigo para que lo mire. Y ahí cuando nos quisimos acordar habían 4 personas que se hicieron pasar como policías en un momento. Nos reducen como si fueran personal policial. Pero bueno, me empiezan a meter la mano en el bolsillo y a querer sacarme lo que yo tenía y ahí me di cuenta que no eran policías. Ahí yo quiero zafar, ¿viste? No me importó que tenían armas ni nada, yo quise salir corriendo. Y bueno, me quieren agarrar a toda costa, me pegan, me paro, me levanto, sigo y no pude ni llegar hasta acá, que bueno, con el revólver me pegan en la cabeza y bueno, ahí pierdo un poco los sentidos, bueno, y cuando me quedo ahora yo estoy dentro del auto, todo sangrado, toda la ropa sangrada. Lo golpearon, lo metieron en un auto con un amigo y lo pasearon durante varias horas. Hasta ese momento me habían lastimado un montón con los golpes, pero me amenazan que si yo no colaboraba me iban a cortar los dedos, que me iban a entregar pedacitos a mi familia.
Y sí, cuando llego al lugar, bueno, me pegan entre todos, me quieren quebrar esta pierna contra un escalón. Saltaba el loco arriba de la pierna y, no sé, de casualidad no me la rompió, pero no me podía parar, ¿viste? Y después yo estaba así maniatado y me cortan con un cuchillo acá y después acá. Y después me quieren serruchar el dedo, ¿viste? Y ahí uno de ellos como que corta, dice, loco, basta, no le hagas más nada, que este no tiene un mango, vamos a ir todo en cana. Aparte estaban medio pasados, ¿viste? Eso, lo que a mí me notó, estaban muy nerviosos, ¿viste? Hasta que su esposa pagó un rescate de 1.500 pesos, una guitarra Gibson, un reproductor de DVD y una pedalera. Era todo lo que tenían. Cuando llaman a tu mujer, ¿le hablaron de tus hijas? Mira, a ella sé que la amenazaron, le hablaron de una manera como hablan para intimidar a alguien, y a mí también me dijeron que si yo no colaboraba iban a abusar de mi familia, que tenían las llaves de mi casa. Hasta en un momento dado uno de ellos dice, no, acá hay un error, este no tiene un mango, se aguanta todos los golpes porque no tiene nada. O sea, era la verdad. ¿Tu señora cómo la pasó? Y ella la pasó, creo que peor que yo. Porque yo me pongo en el lugar de ella y si me llaman y pasa lo mismo, digo, no sé, es feo, ¿viste? Esa situación. Y bueno, después de eso, bueno, quedó, ¿viste? Un poco... Ponían el sillón atrás de la puerta, ¿viste? Cosas así que, bueno, uno viendo eso se pone mal. Los delincuentes fueron detenidos y condenados, pero uno de ellos, Marcos Sánchez, fue uno de los 13 presos que se fugaron del penal de Ezeiza en agosto último. ¿Qué le pasa a una víctima cuando se entera de algo así? Fue volver el tiempo atrás y volver a ese día, volver a vivir ese momento que la verdad que uno no piensa que le va a pasar nunca y cuando te querés acordar te está pasando y bueno, sentí miedo, o sea, impotencia, o sea, un montón de cosas, un momento la verdad muy desagradable. La verdad que sentí mucho miedo también por mi familia, ¿viste? Vos pensás mucho que amenazaron a mi familia en su momento, aparte después de eso hubo una llamada, ¿viste? ¿Cómo fue eso? Mira, un día me llaman, yo siento la voz conocida de ese lugar y no, lo único que me dijo esa persona fue, ¿te acordás de mí? Así 2 o 3 veces y corté. ¿Te llamó uno de los secuestradores? ¿Te llamó mientras estaba preso? Sí, yo creo que ya estaba preso y me llamó desde un penal. Sánchez recibió una condena de 17 años. Ajá. Y se fugó ahora. ¿Qué te hace sentir a vos? La justicia, bueno, actuó bastante bien dentro de todo, pero una persona o varias personas, como fue en este caso, que se escapen de un penal, la verdad que te da un poco de inseguridad. Porque el fiscal y el juez me prometieron que estas personas iban a condenar y iban a estar condenadas a bastantes años de prisión. Vos me decís ahora que esta persona tiene 17 años y ver que tan fácil se escapó, lo condenaron, o sea, tuvo 2 años preso, le salió la condena y se pudo fugar, pero bueno, le da miedo por uno y por la gente que uno quiere, ¿no? O sea, es que a Sánchez, el tipo del que hablaba recién, Aníbal, lo vuelven a detener y 16 días después asaltó un banco y volvieron a detenerlo. Una historia de idas y vueltas increíbles. Está acá María Eugenia Dufart y yo quiero mostrarte, como te había prometido, una foto de Dufart en la semana. No. Porque Dufart en la semana es más bien parecida a un plomero de la ciudad de La Plata. Entonces, quiero que vos veas lo que Kafka llamaría una metamorfosis, claramente. Que es, a ver, mirá, mostrala, ahí la tenés. ¿Ves? Esta es Dufart en verdad. Durante la semana. Mírala, por favor, hace un plano general, Luis. A Dufart ahora. Ah, bueno. Bien.
Esta es la famosa magia de la televisión, señores. Lo malo que sos, la nata. ¿Por qué lo malo que soy? Vos y Rabanelli, los dos. ¿Cómo? Vos y Rabanelli. Para sí es otra. Bien. Volvamos a hablar un poquito en serio y hablemos del tema de las víctimas. Sí, son dos historias un poco tremendas. Veíamos en el tape el caso de Virginia, veíamos a su pareja. Yo te quería contar por qué Virginia no hizo la nota finalmente, que nosotros hablamos con ella Virginia primero. es la del caso Meijeiras, ¿no? No, Virginia es la chica que el año pasado le entraron al departamento de Palermo cuando estaba con la hermana. La que contábamos recién en el tape. Claro, Virginia hoy está embarazada de 7 meses y cuando nosotros la llamamos para que nos contara su historia, para saber qué había pasado después de eso, digo, porque ahí por ahí están los medios y demás, Sí. y después uno no sabe cómo sigue la historia o la vida de esa gente. Virginia nos contó lo que le pasaba, que todavía sueña, que se le aparece el rostro de sus atacantes, que le costó volver a su vida normal, que hace un esfuerzo. Dijo, bueno, sí, les voy a dar la nota. Quedamos en que yo la llamaba un rato más tarde para coordinar. Y cuando la llamó, hablo con Daniel, que es con quien finalmente hacemos... Sí. Mira, me dice, Virginia se puso muy nerviosa, le subió un poco la presión, tenemos miedo por el embarazo. Ella lo está trabajando, lo está superando, pero claramente todavía... es un tema que le duele y que no tiene resuelto. Es muy loca la situación, vos imaginate que te afanan o te secuestran o lo que sea, al tipo lo meten en cana y vos después sabés que el tipo salió. ¿Me entendés? Y que puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, te puede llamar, o que si no salió, puede salir. Es realmente fuerte. María Eugenia estuvo con Azucena y Daniel Presa, que es el matrimonio de Tortuguitas, que fue víctima de Meijeiras hace poquito, lo viste por la televisión. Meijeiras se había escapado de una comisaría y los tomó de rehenes. Y es muy impresionante lo que te contaron. Contalo, por favor. Sí, fuimos con Gustavo, un colega, a buscarlos para también que nos contaran la historia, a ver cómo estaban. Los fuimos a ver a su casa en el barrio de Tortuguitas. Daniel recién salía de trabajar, llegaba de la fábrica, él hace el turno nocturno. Y estuvimos charlando 40 minutos y me dice, mira, disculpame, nosotros queremos ayudar, queremos contar, queremos que se sepa, pero no nos animamos porque no tenemos seguridad. Azucena, temblando afuera de la casa, nos decía, yo cuando fui a la fiscalía a declarar, estaba este tipo que me tuvo de rehén, que me apuntó con un arma, que se metió a mi casa y me dijo, vos quédate tranquila porque yo de acá entro y salgo. Temblaba Jorge Azucena y Daniel lo que sumó fue, sí, puede ser, si total ya se escapó tantas veces, seguro que se vuelve a escapar. La sensación de que están solos, ellos nos decían también, ustedes no tienen que venir a buscarnos a nosotros, los periodistas, en la tele, tienen que ir a buscar a los políticos, vayan a la casa de Daniel Scioli, vayan a la casa del Ministerio de Seguridad, presionen ahí porque son ellos los que tienen que dar respuestas para que esto cambie. Ellos lo que dicen es que se quedaron solos, que se sienten inseguros y que no tienen a dónde ir. Daniel, esta casa la levanté yo, me decía, ¿y dónde voy a ir? Es el laburo de toda mi vida. Inclusive ahora estaban haciendo las rejas, no tenían para contratar un herrero. Entonces yo le comento, claro, para que tengas más seguridad, para que no se te meta gente a tu casa, para que pueda... No, me dice, para que los perros no salgan a la calle, entonces aunque sea ladren. Qué locura. Bien, es increíble la paradoja, ¿no? Porque vos veías a esta familia y fueron un tema nacional. Y no pasó mucho tiempo. Y de golpe ahora nadie les da pelota, están solos, el poder político también los ignora. Los tipos no saben cómo seguir su vida, es realmente muy increíble. Sí, ellos lo que dicen es necesitamos volver a nuestra vida común, que no haya ni un fotógrafo haciendo guardia, Claro. ni la inseguridad de saber si alguien nos va a volver a entrar.